Hola, ¿qué tal? Este es el primer repaso de la lección del 2020 y queremos invitarte que juntos podamos aprender un poco más en este repaso de la lección. Del libro de Daniel, por cierto, todo este trimestre estaremos estudiando este maravilloso libro y te invito a que te quedes con nosotros. Bien, la primera lección se titula De leer a entender. Y antes de comenzar a estudiar el libro de Daniel, de capítulo a capítulo, pues debemos de reflexionar acerca de los principios generales que nos ayudarán a comprender el mensaje de mejor manera. Y vamos a ver algunos aspectos. Vamos a ver que Jesús es el centro del libro, vamos a entender un poquito de su estructura literaria, su diferencia con otras profecías, algo de los periodos de tiempo y su aplicación a nuestra vida. En primer lugar, su centro es Jesús. Podemos ver a través de los capítulos, por ejemplo, el capítulo 1, donde los amigos de Daniel son llevados a Babilonia, pues bueno, así Jesús también dejó el cielo, como los amigos de Daniel dejaron su tierra. En el capítulo 2, donde vemos que del sueño de Nabucodonosor, de la estatua, vemos que una piedra fue cortada y desmenuzó la estatua, fue y pegó a los pies. Entonces vemos cómo el reino eterno será establecido. El capítulo 3 vemos cómo con los amigos de Daniel Jesús caminó en el horno de fuego con ellos. En el capítulo 4 vemos cómo Jesús retira a Nabucodonosor su reino por un tiempo para que comprenda que Dios gobierna sobre todos. Y así nos podemos ir capítulo tras capítulo. Por ejemplo, en el 5, el juicio y muerte de Belsasar y la caída de Babilonia muestran la victoria de Jesús en el tiempo del fin. El capítulo 6 muestra el complot contra Daniel. Se asemeja al complot de los sacerdotes y los fariseos en contra de Jesús mismo. En el 7 relata cómo Jesús, el Hijo del Hombre, recibe el reino y reina sobre todo su pueblo. En el 8 muestra a Jesús como el sumo sacerdote del santuario celestial. En el 9, por ejemplo, Jesús es el sacrificio del nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Y en el capítulo del 10 al 12 muestra que Jesús es el comandante en jefe que lucha contra las fuerzas del mal y rescata a su pueblo. ¿Qué te parece? Este libro es maravilloso. Esta forma de ver lo que es el centro es Jesús nos puede ayudar a entender un poquito más el libro. Bueno, vamos a ver un poquito de la estructura literaria. Saben, vamos a ver, por ejemplo, los capítulos del 2 al 7. Nos vamos a dar cuenta que tiene una estructura un poquito diferente. Por ejemplo, el primer capítulo, perdón, que es el 2, y el último, que es el 7, tienen que ver con algo muy parecido. Es la visión de los imperios mundiales. El capítulo 3 y el 6, o sea, los siguientes capítulos, Dios libera del horno de fuego en el 3 a los amigos de Daniel, pero también en el 6 Dios libera del foso de los leones a Daniel, así es que son parecidas. Y el capítulo 4 y 5 que quedan en el centro de esta estructura el 4 es el juicio sobre Nabucodonosor y el 5 es el juicio sobre Belsasar. Así es de que capítulo 2 queda con el 7, el 3 con el 6, el 4 con el 5. Interesante, ¿no? Tanto aquí como en las secciones proféticas se muestra la soberanía de Dios sobre las naciones a través de la repetición, pero también es una repetición que amplía cada vez que lo repita, amplía desde otro punto de vista el mismo mensaje. Él muestra el juicio de este mundo y el establecimiento de su reino eterno. Bueno, podemos ver la diferencia con las profecías apocalípticas. Las profecías apocalípticas y las clásicas tienen algunas diferencias. Por ejemplo, este tipo de visiones como las de Daniel son irreales, son una característica que diferencia las profecías denominadas apocalípticas de las clásicas. Aunque a veces contienen visiones y símbolos las clásicas, las profecías dadas por profetas como Isaías, Jeremías, Jonás, estaban destinadas a transmitir la palabra de Jehová y su cumplimiento estaba condicionado. Esa es una de las características de las profecías clásicas. Sin embargo, las profecías de Daniel son incondicionales, muestran el plan de Dios sobre las naciones independientemente de la respuesta de las personas. Esas profecías se van a cumplir y son mayormente para tiempos posteriores y para tiempo del fin. Por eso se llaman profecías apocalípticas, ¿verdad?
Bueno, en cuanto a los periodos de tiempo, hay tres formas principales de enfocar la interpretación de las profecías de Daniel. Una de ellas es el preterismo, que todos los acontecimientos dice que ocurrieron en el pasado, que no son del futuro, son del pasado. Entonces esto ubicaría el periodo que se escribió Daniel en el siglo segundo antes de Cristo. El futurismo dice que todos los acontecimientos ocurrirían en el tiempo del fin, ¿verdad? Pues esta interpretación futurista queda a la libre interpretación e imaginación del intérprete porque pues no se han cumplido, no hay cómo comprobarlos. Sin embargo, el historicismo se presenta el desarrollo de la historia humana desde el tiempo de Daniel hasta el tiempo del fin. Obviamente el libro de Daniel se escribió en el siglo VI antes de Cristo y debemos desechar pues la interpretación preterista y obviamente también la futurista. Por eso la Iglesia Adventista creemos que la mejor forma de interpretar el libro de Daniel es el historicismo. Y hay varias razones por las cuales entender esto, no solamente lo que acabamos de decir, sino, por ejemplo, en el capítulo 2, 7 y 8 de Daniel, la secuencia de los imperios se repite, ¿verdad? Es coherente con la historia. También los periodos de tiempo de 1260 días, 490 años pueden aplicarse a la historia según el principio de día por año que se menciona en Números 14:34 y en Génesis 5:4. Y también Jesús mismo en Mateo 24 y en Lucas 21 aplicó Daniel 9:26 al 27 a la destrucción de Jerusalén. Así es de que nos pone en un contexto historicista. Tanto los padres de la Iglesia como los reformadores utilizaron el enfoque historicista, pero también muestra cómo Dios obra a lo largo de los siglos de la historia humana hasta consumar el plan de salvación. Por eso creemos que el método historicista es el mejor para interpretar el libro de Daniel. Y bueno, la aplicación a nuestra vida. Hay tres cosas que nos puede decir el libro de Daniel. Grábatelas bien. Número 1, Dios es soberano en nuestra vida. Se preocupa por cada uno de nosotros. Nos acompaña especialmente en nuestras pruebas y tentaciones. Número 2, Dios dirige el curso de la historia. Domina el flujo de la historia de una forma silenciosa y paciente, ejecuta sus planes en la historia de las naciones. Y número 3, Dios ofrece un modelo a seguir a su pueblo del tiempo del fin. No comprometamos nuestra fe, permanezcamos fieles a nuestro compromiso con Dios. Seamos útiles al Estado y a la sociedad. Ojalá que te pueda servir este repaso de la lección. Muy sencillo, muy práctico. Que Dios te bendiga.